El día de hoy tenemos tres contenidos que desarrollar de acuerdo al temario. Primero es una introducción al modelamiento atmosférico, luego vamos a hablar de tipos de modelo y luego vamos a ejecutar el modelo Screen View. Bueno, luego voy a explicar qué funciones tiene este modelo y para qué nos puede servir, ¿no? Generalmente sirve para empezar a entender la temática, ¿no? Bien, empecemos entonces con lo que es la introducción al modelamiento atmosférico. Primeramente, necesitamos conocer conceptos de contaminación de aire. No podemos entrar a modelar contaminación de aire si no tenemos un concepto claro de lo que es contaminación del aire. El decreto supremo 074, que bueno, fue derogado con el último decreto de estándares de calidad, tiene una lista de definiciones y entre ellas está pues, lo que es la contaminación del aire. ¿Qué define la norma? Es la presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que implican molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la salud del medio ambiente y demás bienes de cualquier natural. ¿Qué nos da a entender esto? Que la contaminación necesariamente tiene un concepto antropogénico para nosotros, es decir, ¿podemos hablar de contaminación de una fuente natural? Pues sí, pero siempre y cuando esta nos daña a nosotros o dañe, digamos, algún bien o algún servicio que nosotros estemos usando o tengamos el potencial de utilizarlo, ¿no? La contaminación del aire, pues, en el mundo es, digamos, una de las principales fuentes de muerte. Investigaciones de la OMS que estima más o menos 4.2 millones de muertes, muchísimo. Inclusive, este tema de la pandemia, hay ya muchos papers que relacionan la contaminación del aire con mayor incidencia de casos del COVID. Bien, entrando ya un poco lo que es contaminación, ¿qué tipos es lo que nosotros nos interesa conocer para poder usar el tipo de modelo que requerimos? Pues hay dos clasificaciones muy importantes que nos interesa. Uno es por el tipo de sustancia que es y su interacción con la atmósfera. La primera son los primarios, es decir, contaminantes que desde la fuente no se modifican hasta llegar al receptor primario. Y lo otro son las fuentes secundarias, ¿no? Los contaminantes secundarios, que se forman debido a procesos físicos, reacciones químicas, debido a la radiación, ya que no vamos a poder, digamos, estimar la emisión, porque no se emiten como tal, sino se transforman, y estas son las que nos afectan, ¿no? Tenemos el smog, el aerosol, el ozono troposférico, por ejemplo. No el ozono estratosférico, que ayuda a protegernos, digamos, de los rayos ultravioletas, sino el ozono. El PM2 punto secundario, es decir, pequeñas formaciones, digamos, de sales, aerosoles, sales marinas que se aglomeran y se convierten en PM2.5, ¿no? A eso se le llama PM2.5. Hay otro tipo de PM2.5 que es primario, ¿no? El otro tipo muy importante, ya, para saber qué modelo nosotros vamos a utilizar, es el contaminante referido, digamos, qué contaminante, digamos, cómo se libera a la atmósfera, ¿no? Esto está relacionado con las fuentes de contaminación, ¿no? Puede ser puntuales, lineales o áreas. Bueno, en toda esta clasificación hay dos grupos, es decir, una que se les denomina conducidas, es decir, nosotros de alguna manera podemos controlar las características en las cuales se emite, es decir, a qué velocidad viaja, digamos, al inicio el contaminante, su temperatura, y en cierta forma su concentración. Hay otras fuentes que no son controlables, se les llama fugitivas, ¿ya? Y estas pueden ser, digamos, lineales, área de volumen. Inclusive se pueden hacer combinaciones, ¿ya? Para usar en el modelo que son de línea área, de línea volumen. También algunos modelos permiten evaluar, por ejemplo, tajos abiertos, ¿ya? Y algunos otros modelos también permiten aplicar, digamos, ciertas ecuaciones de termodinámica para evaluar lo que es la flama, ¿no? El flare, que esto lo vemos mucho en industrias petroleras.
Otro tipo muy importante para conocer es saber si el contaminante se libera a alta temperatura o a temperatura ambiente. ¿Por qué? Los contaminantes que se liberan con una temperatura, digamos, generalmente mayor a la atmósfera, puede ser, digamos, quema agrícola, un accidente, ¿ya? Se les llama flotantes porque tienen, debido a su temperatura, a su alta temperatura, tienen una densidad mayor que el aire. Entonces esto hace que se eleve. Entonces hay que calcular a qué altura se elevan estos contaminantes, ¿ya? Para a partir de donde llega, de su altura máxima, se empieza a dispersar el contaminante. Es muy importante evaluar. Otro tipo de contaminante, pues las que se emiten, digamos, a temperatura ambiente. Estas no tienen, digamos, una liberación una liberación de altitud significativa. Se puede considerar una cierta altura debido a la acción mecánica, por ejemplo, cuando uno ve el tránsito de vehículos por una vía que no está asfaltada, la acción que generan los neumáticos con el camino, pues genera una fuerza mecánica, ¿no? Y libera, digamos, a cierta altura el contaminante. Entonces, como no tiene, digamos, una densidad mayor, pues generalmente se deposita muy cerca, ¿no? No viaja mucho. Depende también por el tamaño que tienen estas partículas, ¿no? Bien.